Marc Guiu ha fichado por el Chelsea y hoy os explicamos junto con A Bote Pronto por qué ha dejado el Barça y qué se espera de él en Stamford Bridge. Juan, vuelves a los que un día fueron tus dominios para hablar de un fichaje del Chelsea y una venta del Barça. Marc Guiu ya está en Stamford Bridge. Marc Guiu, uno de los fichajes más sorprendentes yo creo que de este arranque de mercado. Nadie la veía venir, pero ni siquiera Marc Guiu. Además era un movimiento que se supone que llevaba ya meses sin the cooking, que estaba un poco las conversaciones abiertas entre Marc Guiu y el Chelsea, pero francamente sorprendente porque ahora veremos, es un futbolista que sí apunta maneras, digamos que todo el mundo que le ha visto más en el Barça habla bien de él y de su potencial, pero es un futbolista que no está probado en el primer nivel y apenas ha tenido minutos con el primer equipo. Eso es un poco un fichaje, esperemos que salga bien, Marc, evidentemente, pero es típico fichaje que igual en 5 años, en típicas cuentas de Twitter de fichajes que no te acordabas y cuando Marc Guiu esté en el Sevilla petándolo y en el Chelsea casi no sabes, te diga, Marc Guiu al Chelsea, digamos, joder. Esto sucedió. Bueno, es que tiene medianamente sentido, luego hablaremos, pero el precio en este traspaso Muchísimo. es bastante importante, Vamos primero con la información. Juan, Marc Guiu ha firmado por el Chelsea hasta 2030 después de que los Blues pagaron los 6 millones de euros de cláusula al Barça. Se va del Barça con 18 años tras solo jugar 187 minutos, eso sí, con 2 goles. Uno en su debut ante el Athletic, además un gol con el que se convirtió en el debutante más joven de la historia del Barça en marcar un gol, y otro en Champions League ante el Amberes, que nos negamos desde aquí a llamarlo Royal Antwerp, es el Amberes de toda la vida. Además también había sido pretendido por el Bayern, o sea, no solo Marc Guiu era pretendido por el Chelsea, sino que después de esta campaña, no de explosión, pero sí de darse a conocer al mundo, había muchos clubes de Europa que estaban interesados en el jugador del Barça. Sí, sin ningún tipo de duda, yo creo que es un futbolista que ahora ya entramos, Pablo, un poco en explicar desde la parte de A Bote Pronto y un poco más desde el conocimiento de lo que ha sucedido en el fútbol español, por qué se ha ido del Barça, claro, ¿no? Porque esta yo creo que es la siguiente gran pregunta que se hará todo el mundo. ¿Por qué demonios un joven talento que tiene solo 18 años, que acaba de irrumpir, que está por crecer, deja el Barça, que se marche de esta manera y no ha hecho una contraoferta o ha tratado de retenerle de las maneras que fueran? Pues veremos que la situación era un poco complicada y para el Barça, llegados a este punto, ahora en junio-julio de 2024, era muy difícil ya darle la vuelta a la situación. Es que aunque estemos en la media inglesa, porque esto yo se va a publicar en la media inglesa, es más fácil, mucho más fácil entender el por qué lo ficha el Chelsea que por qué lo quiere vender el Barça o por qué lo ha tenido que vender el Barça, mejor dicho. Así que vamos a empezar con esa parte, mejor con la parte del Barça, con la parte de la Liga Española, con la parte de A Bote Pronto. Explícanos, Juan, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el Barça ha tenido que vender a Marc Guiu por solo 6 millones de euros? El tema con Marc Guiu es que es un futbolista que la temporada pasada estaba en el Juvenil B, de repente ha pasado rápidamente al Barça Athletic o al Barça B, como queráis llamarlo, y al primer equipo, a la disciplina del primer equipo. Por lo tanto, ha sido una irrupción muy rápida, lo cual ha provocado que su contrato estuviese claramente no adaptado a su situación, sí, un poco a nivel futbolístico. Por lo tanto, tiene un contrato actualmente, o tenía, mejor dicho, que tenía una cláusula de rescisión muy baja, de 6 millones de euros, y el Barça ha sido un poco lento, quizás, que es lo único yo creo que se le puede, de lo poco que se le puede criticar al club en este caso, a la hora de renovarle. No le renovó. Hubo una oferta que el Barça, pues un poco ya sabéis, por su coyuntura económica, que no es la mejor y está tratando un poco de recortar sobre todo en masa salarial, le hizo una oferta al jugador que no ha gustado ni al jugador ni al entorno, por ser demasiado tarde, por ser un poco una contraoferta después de saber el interés del Chelsea, porque no era económicamente equiparable a la del conjunto londinense. Pues a partir de ahí el jugador no la quería aceptar y el club pues estaba un poco vendido, ¿no? Porque el Chelsea pone 6 millones, claro, es son que pipas. El Chelsea no tiene que negociar con el Barça, el Chelsea tiene que negociar con Marc Guiu, convencerle y luego ya si pone una cláusula no puede hacer nada. Quizás aquí el problema es si el Barça puede, con todo lo que tiene encima, el Barça puede estar tan despierto y tan rápido para actuar con casos como el de Marc Guiu, porque claro, aquí el tema quizás era, oye, mete el gol contra el Athletic Club, debuta, todo el mundo está hablando de Marc Guiu, además en España, para el que no lo sepa, hubo mucha, no polémica, pero el problema es que cuando metió el gol, mucha gente no sabía cómo se pronunciaba, porque es un apellido catalán, muy catalán, que es Guiu, pero yo al principio cuando lo leí dije, pues ha metido Marc Guiu, o Marc... En A Bote Pronto jugábamos mucho ya en la coña con la de Marc Guigui, claro, Marc Guigui, Marc Gluglu, en fin. Claro, entonces es como... Quizás su entorno y el jugador se esperaba una renovación. Metes gol en octubre, en noviembre firmas.
Que además fue un gol bastante sonado, porque era un momento en el que el Barça estaba súper atascado a nivel deportivo, de repente salió en el último minuto, fue un gol que da la victoria al Barça contra el Athletic, que este año ha hecho una temporada brutal. O sea, que era un jugador que de repente había mucho run-run. Yo creo que desde el entorno del jugador se esperaba que hubiese una oferta de renovación al toque para ya un poco convertirlo en un jugador de dinámica de primer equipo. No solo no sucede eso, sino que ya más directamente vamos a otro punto, que es que en invierno le llega un delantero que le hace un poco la disputa, que es Vitor Roque, en una operación que se hablaba de 30 más 30, ¿no? Que el Barça pagaba 30 inicialmente, más 30 en objetivos y se conseguían una serie de variables. Y a partir de ahí, Marc Guiu, esta para mí es la clave de todo, se queda un poco en un limbo, porque no es un futbolista del Barça B, no tiene continuidad con el segundo equipo y por lo tanto tampoco tiene muchos minutos, no tiene continuidad con el primer equipo, pero suele ir convocado. Te fichan un delantero también muy joven, con mucho potencial, que es una gran apuesta del club, te siguen sin haber ofrecido una oferta de renovación. Sí, es verdad que es una situación un poco extraña. Ahí es donde yo decía que quizás exculpo un poco al Barça, porque dentro de lo que todo tiene el Barça, aunque se pueda arrepentir de esta operación en unos años, solo el futuro lo dirá, pues joder, en enero el Barça tenía muchas cosas por las que estar pendientes, más que estar decidiendo si renovabas o no a Marc Guiu. Pero el mensaje que le llega al futbolista es: yo llego, tengo 17 años, debuto, marco gol, aquí nadie me dice nada, no estoy en el Barça Athletic, no estoy en el Barça, viene Vitor Roque, que luego ha sucedido lo que ha sucedido con él, pero que pagaron 60 millones. En todas estas me llama el Chelsea y me empieza a tantear ya desde invierno, pues a partir de ahí la operación se le complica mucho al FC Barcelona. Dicho lo cual, el FC Barcelona sí hizo una contraoferta, sí le ofreció a Marc Guiu, se está hablando de 2 millones de euros brutos por temporada y una renovación de 4 temporadas, pero según hemos visto en un periódico como el Marca, Luis Rojo hablaba de que el Chelsea le triplicaba la oferta. A partir de ahí yo creo que sobre todo en el Barça había una cierta no apuesta por el futbolista, porque ellos consideraban que no era un talento joven por el que pues tirar un poco la casa por la ventana, sobre todo yo creo que un poquito ya quemados de esas apuestas, por ejemplo, por Ansu Fati, esos contratos millonarios que se le dieron a jóvenes cuando apenas habían tenido continuidad en el primer equipo. Y yo creo que el Barça, seamos sinceros, no se ha terminado de creer a Marc Guiu como un proyecto de futuro. Dice, pues mira, si te pagan más en otro sitio, vete, nos damos la mano y hasta aquí llega la cosa. Y te diré una cosa, también a nivel económico del Barça tiene sentido, ¿no, Juan? Porque esta cláusula, el pago de la cláusula, se hizo antes del 30 de junio y el Barça le venía muy bien ingresar antes de que se cerrara el ciclo contable de la temporada 23-24. Sí, ahí hay un ingreso extra, está el Barça, ya sabéis, haciendo los clásicos malabares de junio, julio y agosto para cuadrar las cuentas, para volver al 1-1. El 1-1, el 4-1, el 77-3... Que son dos cosas diferentes, pero bueno, no obstante, el Barça ya sabéis que todo ingreso le viene bien. También estaba intentando hacer una operación por Mika Faye, que ha ido perdiendo peso con el tiempo y el Porto de repente ha decidido que no va a pagar los 15 millones que se hablaban. O sea que sí, el Barça está en operación salida y está tirando mucho de venta de canteranos. Yo creo que con un punto menos de inteligencia que en este caso el Real Madrid, que lo hace muy bien en eso. Por ejemplo, el Chelsea también es otro gran ejemplo, que siempre se guardan porcentajes de futura venta, ¿no? Aquí, como lo has perdido con cláusula de rescisión, no, si el día de mañana Marc Guiu la peta y lo vende el Chelsea por 40 millones, el Barça verá los derechos de formación y punto pelota. Que por cierto, para entender un poco por qué se ven tantos canteranos tanto en la Liga como en la Premier League, aquí dejaremos un vídeo en el que explicamos, Juan Corellano, desde la perspectiva de la Liga Española, y Pablo Espinosa, desde un servidor, desde la perspectiva de la Premier League, cómo funcionan los fair plays de las diferentes competiciones y por qué los canteranos son tanto moneda de cambio para poder luego fichar más adelante. Una vez entendido, Juan, por qué se va del Barça, es el momento de explicar a mucha gente, que los que no sean de España ni la habrán visto, cómo juega Marc Guiu y sobre todo cuál es su potencial. ¿Por qué el Chelsea, por qué el Bayern se van a fijar en un delantero que apenas ha tenido minutos en el Barça? Ese es el tema, ¿eh? Es un futbolista al que con total sinceridad en España tampoco hemos podido ver tanto, o por lo menos no partidos completos, mucha continuidad, ni en el primer equipo, ni, insisto, apenas en el Barça B. Ha sido una irrupción muy rápida y esta temporada con el primer equipo, con el Barça, ha jugado 13 partidos, pero muy pocos como titular. En el Barça B. Claro, en el Barça B 13. En el Barça B apenas ha jugado 7 partidos, sobre todo en la primera mitad de la temporada eran partidos muy discontinuos, ¿no? Jugaba un partido, desaparecía 5, volvía a jugar otro partido, desaparecía 4, luego jugaba 2, desaparecía otra vez, ¿no? Muy poca continuidad en el Barça B de Márquez, que ha estado ahí peleando por ascender a segunda división. Cuando sí ha tenido continuidad en el B ha sido ya al final de la temporada, cuando el B se estaba jugando el ascenso o no ascenso a segunda división, y ahí han contado con él 5 o 6 partidos continuados, pero vamos... Claro, por entenderlo, hasta la jornada 30 él había jugado solo 7 partidos con el Barça B. O sea,
es un poco esa indefinición de no estoy en el Barça, porque ni siquiera he llegado a 200 minutos con el primer equipo, tampoco estoy en el Barça Athletic. Sí que ahí es el momento en el que el Barça Athletic se está jugando el ascenso a segunda, él juega más partidos. Y pues por dar unas cifras de su nivel con la cantera del Barça, 4 goles y 2 asistencias en 577 minutos. Es que no lo hemos podido ver más. Entre los dos equipos, Barça B y Barça primer equipo, no ha tenido ni 900 minutos. Ese es el problema, que es un jugador del que nos deja muy buenas sensaciones, del que todo el mundo habla muy bien, pero que apetece verle, aunque sea ya en el Chelsea o en una cesión, luego lo hablaremos, de forma continua toda una temporada. Sí que ha tenido luego olfato para, bueno, pues citas puntuales y buena relación con el gol en general, porque luego en el playoff de ascenso para el ascenso a segunda división con el Barça B, que era cuando más lo necesitaban, marcó un gol en la ida de semifinales contra el Ibiza, luego un gol y 2 asistencias en la vuelta, y jugó la final contra el Córdoba, pero ahí ya no pudo marcar el bueno de Guiu. En cuanto al rendimiento en el primer equipo, que yo creo que sobre todo es la verdadera razón por la cual se produce este traspaso, porque sí, es el momento en el que se le pone el escaparate. Como bien decimos, debuta con el Barça y marca en su primer partido con el primer equipo contra el Athletic, dando la victoria al conjunto culé, y luego además también marcó otro gol frente al Amberes en Champions, aunque eso ya fue para nada, porque fue un partido, y recordaréis muchos, que fue una derrota del Barça en Champions bastante sonada. A partir de ahí ha tenido minutos testimoniales en Champions, en Copa, en Liga, prácticamente siempre como suplente y prácticamente siempre con muy poquitos minutos. Así que insisto que la muestra que tenemos para hablar un poco de Marc Guiu es muy reducida. Eso sí, lo que sabemos es que la relación con el gol, al menos en estos primeros tramos de su carrera, es muy buena. 187 minutos con el primer equipo, 2 goles, uno en Champions y otro en Liga. Es una cifra que con 18 años hay que tener en cuenta y que sin duda es lo que ha hecho que Chelsea o Bayern se interesen por él. Hablando ya de él como jugador, Juan es un delantero diestro que además ha tenido suerte, o yo lo considero un poco suerte, pasar un poco más desapercibido, no sé cómo lo ves tú, que otros canteranos del Barça, como pueden ser los Lamine Yamal, como los Gabio, como los Valde. ¿Por qué lo llamo suerte? Porque te permite poder llegar a los 17-18 años, como ha llegado él, sin hacer mucho ruido. Y de repente llegar, que te pongan el gran escenario, reventarla y que ya se hable de ti. Pero yo, por ejemplo, pienso en jugadores como Lamine, como Gavi, como Valde, que claro, es que ya con los 16 años se les exigía todo. Ni te cuento Lamine Yamal, que además es un jugador descomunal, que no es que se le exija, sino que además está respondiendo como uno de los mejores del mundo. Entonces sí que creo que eso ha sido bueno para su desarrollo. Calma, el Barça está necesitado de delanteros, pero nadie está hablando de mí, estoy en el Juvenil B, que eso me parece el mejor ejemplo, que empieza a temprano en el Juvenil B, y creo que eso le ha podido venir muy bien. Hay que decir que no es un nuevo asociativo que baje a recibir, que es lo que podríamos esperar un poco de un jugador de la Masía. No, esto es un 9... Típico 9 de toda la vida, rápido, corpulento porque mide un 87, que va muy bien al desmarque y sobre todo muy goleador. El mejor ejemplo quizás es en el Europeo Sub-17 2023, europeo que ganó Alemania, donde fue máximo goleador del torneo con 4 goles, empatado con Lamine Yamal y los alemanes Paris Brunner del Borussia Dortmund y Robert Ransack del RB Leipzig. Que sí que te hace un poco pensar que esta temporada de explosión o de irrupción no ha sido una casualidad, sino que ya en la selección sub-17 junto con Lamine Yamal venía ya tirando todas las puertas. Yo creo que sobre todo es un delantero moderno, o sea, es un delantero rematador que tiene un poco esta característica que ya cada vez vemos más en muchos delanteros, desde Haaland en el primerísimo nivel hasta, por ejemplo, Larsen en el Celta u otros ejemplos. Ahora ¿no? en los Wolves. Ahora en los Wolves, delanteros corpulentos, altos, grandes, pero no por ello son troncos. Es un jugador habilidoso, que tiene buena coordinación. Como tú dices, no es un jugón, no es un futbolista Claro. de pedirle al pie, No esperemos jugar de espaldas. Claro, no, podría ser un falso 9, un Harry Kane. No, él es un delantero. Es un delantero rematador y en ese sentido yo creo que, bueno, en cuanto a estilo de juego, salvando evidentemente las distancias, pues precisamente el titular que tenía por delante en el Barça, por ahí van los tiros, ¿no? Es un Lewandowski de la vida, ¿no? Goleador, rematador, delantero clásico, pero con ese puntito moderno de ser un tío corpulento, grande, que es bueno en el remate. Además, también le han alabado varios ex-entrenadores de la cantera en el artículo que se publicó en la web del Chelsea, anunciando su fichaje, alabando un poco su capacidad de presión, que esto no sorprende porque al final el Barça es un equipo que propone no solo desde el balón, sino también desde la presión a todo campo, y es importante en un delantero. Y esas son principalmente sus Yo estoy virtudes. convencido que ese sacrificio y ese buen arte en la presión es una cosa que le ha podido convencer a Enzo Maresca para decir, oye, al menos voy a probar en la pretemporada, que lo iremos a ver qué va a hacer el Chelsea con Marc Guiu,
porque con Maresca, no digo que el estilo sea parecido al Barça, porque evidentemente tiene muchos cambios, pero el estilo es dominar con el balón y nada más perderlo, intentar presionar muy arriba, como lo hizo con el Leicester en Championship. Así que creo que es una cosa importante y que por eso evidentemente está incluido en el artículo del Chelsea. Aquí no va a escribir el artículo del Chelsea y va a poner, evidentemente, lo que más le convenga. Dicho, ¿por qué lo vende el Barça? ¿Cómo juega Marc Guiu? ¿Y cuál es su potencial? Hay que explicar ahora por qué le quiere el Chelsea. Ya hay 3 razones, Juan, y la primera es muy clara, y es que es una oportunidad de mercado evidente. Y para mí esta es, luego hablaremos de más matices, pero esta es la verdadera razón, ¿no? Es un futbolista con mucho talento que te lo puedes llevar por 6 millones de euros. Yo creo que el razonamiento en el Chelsea es muy poco riesgo y el potencial de sacar un beneficio es muy alto, ¿no? Si me sale bien, es fantástico, porque hablaremos dentro de unos años de la ganga que fue Marc Guiu, del robo que se le hizo al Barça, el chollo, etc. Y si no, tampoco nadie lo va a poner en la lista de los peores fichajes de la historia, porque son 6 millones. ¿Qué son 6 millones hoy en día? No es nada, no es Encima, nada. amortizados, si son de libras son 5,1, amortizados en 5 temporadas, el Chelsea está gastando 1 millón de libras por año, quitando salario en el fichaje Marc Guiu. O sea, me da rabia decir que es gratis, porque, joder, son 6 millones de euros, pero a nivel de fútbol y a nivel Premier League no es dinero, es un hecho. Es una operación que además yo creo que tiene mucho sentido en esta línea continuista que va haciendo el Chelsea en cuanto a inversiones de jugadores jóvenes. Vosotros lo sabéis bien en la media inglesa, que al final pues hay un montón de futbolistas que el Chelsea ha fichado y que quizás hay dudas sobre si tienen nivel para el primer equipo ya, pero la idea es pues fichar muchos jóvenes, desarrollarlos, gastar poco dinero en ellos. Ya a ver qué sucede. Y a partir de ahí intentar pegar el pepinazo. Y he querido poner todos en la lista con el precio para que veáis que de todos ellos Marc Guiu es el más barato con mucha diferencia. El Chelsea, desde que fue comprado por Blue Coat, ya sabéis, Clearly Capital y Todd Boehly en 2022, ha fichado a Carney Chukwuemeka por 18 millones de euros, todo va a ser en euros. Cesare Casadei 14 millones, Andrei Santos 13, David Datro Fofana 12, Leslie Ugochukwu 27, David Washington 16, Angelo 15, Omari Hutchinson gratis, Estebao, que es el nuevo fichaje, ya es el jugador de Palmeiras, Messiño 40 más 25 y Kendry Páez 20. O sea, ¿Te has dado cuenta, Pablo, de que todos los nombres son como regents del FIFA? Es increíble. A mí, o sea, todos son regents Chukwuemeka, Ugochukwu, Washington, que es de David Washington es el típico extremo izquierdo que te sale aquí ha habido mofa con de David Regent Washington, y dices, no existes, realmente te sale sin cara. Claro, no, David Washington, porque además se le fichó con Angelo, los dos brasileños, y Angelo fue el que se fue al Estrasburgo y David Washington se quedó. Y es como, pero alguien en Cobham la pregunta de David, ¿cómo está? ¿Se echa de menos Río de Janeiro, la playa de Brasil? ¿O está aquí David, que no juega ni un minuto en el primer equipo? En fin. Por lo tanto, entra perfectamente en la política de fichajes del Chelsea y además un fichaje mucho más inteligente a por precios que muchos de los que acabamos de ver en la lista. Pero eso, Juan, no es la única razón. Es para mí el 90%, pero luego si ves esas posiciones, si ves otro tipo de aristas, pues también sigue añadiendo sentido a la llegada de Marc Guiu al Chelsea. Y es que ahora mismo el equipo londinense no tiene un 9, quitando a Nico Jackson, porque claro, luego está Romelu Lukaku, Armando Broja, David Datro Fofana o nuestro ya mencionado David Washington, que huelen a cesión o a venta. El Chelsea solo tiene a Nico Jackson. Y Nico Jackson, hay dudas, ya sabéis que yo siempre siempre, desde hace unos meses lo he dicho, no tengo tan claro si él es un 9. O sea, a mí Nico Jackson... Él lo sabe, esa es la pregunta él lo clave, sabe. yo creo. A mí Nico Jackson es un jugador que me gusta mucho. Aquí se ha llamado Zapatitos, ha habido mucha polémica. Se le ha llamado. Nacho y yo apostamos por él, Jesús y Ilie no, y Jesús nos pagó unas cervezas porque Nacho y yo le callamos la boca. Pero gustándome y creyendo que puede ser titular en el Chelsea, no sé si como extremo izquierdo detrás del delantero o como 9. Entonces, estás llegando a un punto en el que tienes a Nico Jackson, tienes a Nkunku, que por ejemplo Matt Lowe ya ha dicho que el Chelsea cree que puede jugar de delantero como podía hacer Gabriel Jesús en el Arsenal o en el City, pero no tienes ningún otro delantero claro, y si vas a jugar todos esos partidos, que además el Chelsea está clasificado al Mundial de Clubes con 57 equipos durante 77 meses en Estados Unidos, vas a ir solo con Nico Jackson y veremos si con Nkunku, que además es un jugador que sufre de muchas lesiones. Por lo tanto, Marc Guiu, si te funciona en la pretemporada, puede tener sentido quedártelo. Ese es el punto, porque hay que avisar también que un poco el plan del Chelsea con Marc Guiu es probarlo durante la pretemporada, que entrene con el primer equipo, que lo vea Maresca y a partir de ahí decidir. Se hablaba mucho en España de posibles cesiones inmediatas a equipos españoles, es decir, se hablaba del Sevilla, que pues solo mencionar al principio. Del Sevilla, pero a priori, por ejemplo, gente como Fabrizio Romano ya lo ha desmentido y ha dicho que Guiu va a hacer la pretemporada con el Chelsea y a partir de ahí veremos. Así que
no sería descabellado ver que intente pelear por un puesto del 9. O sea, no es que no tenga delantero el Chelsea, tiene muchos, pero ninguno le convence. Claro, ninguno porque le la de convence. Lukaku también, a ver Claro, qué pasa este claro, verano. o sea, que parece un poco ridículo decir no tiene delanteros, luego mencionar 5, pero verdaderamente en plantilla, que No, parece no. que se van a quedar Nico Jackson, que tengo la duda de si es un delantero, y en Nkunku, que no es un delantero, que el Chelsea puede usarlo como 9, pero Y que un sobre 9 todo no un es. delantero que tengas la confianza de un equipo como el Chelsea, de la dimensión del Claro. Chelsea, decir, este es mi 9 y con este 9 No. voy a la guerra. Va a volver, por ejemplo, el Lukaku de una Eurocopa francamente nefasta para su figura, Muy que mal, ahora a ver otra cómo vez. colocas a Lukaku. No, Arabia Saudí. A ver cómo colocas a Lukaku a Arabia Saudí porque no va a haber otro tipo de alternativa. Pero O un desde luego, delantero como el que pides podría ser a Ivan Toney, pero de momento no hay ningún rumor con que se le relacionen. Yo lo intento soltar cada vídeo, pero no lo relacionan. cuela, Pablo, no y por cuela. ejemplo, también Matt Lowe de Telegraph ya ha dicho que el Chelsea se ha caído de la puja, que tampoco está viendo mucha puja porque es muy caro, entonces de momento se están yendo todos por un delantero como Alexander Isak. Yo creo que el Chelsea va a probar a ver qué tal Marguión pretemporada. Y ya verán si fichan a Ivan Toney en julio, o fichan a Ivan Toney en agosto, o no fichan a ningún delantero. Pero que además es una oportunidad de mercado, a nivel de posición, no es una posición como el centro del campo, que el Chelsea tiene 77 jugadores, sino que en la delantera sí que tiene un hueco. sí, y a partir de ahí también hay que decir que, Pablo, es importante para el fichaje de Marc Guiu por el Chelsea el tema de la multipropiedad. A nadie se le escapa que el Chelsea, desde que llegó Todd Boehly, está intentando replicar este modelo que ha hecho todo el mundo, pero que sobre todo ha llevado a la excelencia, digamos, el Manchester City, no sin trampas, pero a la excelencia, una cosa no quita la otra. Y ahora, pues el Chelsea planea tener esos clubes satélite donde, oye, ¿por qué no? Puede acabar Claro. Marc Guiu pues cogiendo un poco minutos, fraguándose como futbolista y luego volviendo. Ya sabéis que el Estrasburgo, el equipo francés, es propiedad de Blue Co desde junio de 2023 y el Chelsea lo utiliza para desarrollar talento. Este año ya estuvo cedido Ángelo y Andrés Santos, los dos brasileños, y a mí me cuadraría mucho que si lo pruebas en... Claro, es que aquí el Chelsea juega con ventaja como todos los equipos de multipropiedad. Lo puedes probar y si ya el último día de mercado o el 27 de agosto pues ves que no tiene hueco en el equipo, que te has gastado toda la pasta en Ivan Toney, pues dices, pues me lo cedo al Estrasburgo, sigue siendo parte de mi multipropiedad Chelsea-Estrasburgo, que se desarrolla además un equipo de Ligue 1, de Liga Francesa, y que pues ya veremos en el futuro. Esto además es muy interesante porque, por ejemplo, en la Premier League solo puedes tener cedidos a 4 jugadores, en FIFA sí que en general puedes tener a 7 y no incluyen los sub-21, es decir, puedes tener a 77 Marc Guiu cedido, pero en la Premier League solo puedes tener 4. Entonces, tener comprado un club de Francia, tener comprado un club de otro país como Portugal para poder ceder jugadores es algo que le permite al Chelsea sí hacer este tipo de fichajes sin apenas riesgo. Sí, a partir de ahí yo creo que, sobre todo un poco a modo de conclusión, es una operación que yo creo que en el caso del Barça lo único que se le puede reprochar es esa operación. O sea, habría que hablar más de Vitor Roque que de Marc Guiu para entender esta operación, ¿no? Yo creo que el haber fichado a un delantero brasileño que no contaba con el apoyo del anterior entrenador, que era Xavi, y que de repente parecía un poco impuesto por parte de la dirección deportiva y que estaba bloqueando a un joven talento que estaba un poco llamando a la puerta, ha provocado el primer daño colateral del fichaje de Vitor Roque. Ya veremos si luego Vitor Roque puede o no triunfar en el Barça. Es que Marc Guiu ya está fuera de la disciplina del Barça sí o sí, y si se convierte en un gran talento será en parte por ese movimiento. En cuanto al jugador, yo creo, o sea, en cuanto al Chelsea, a mí me parece que es una operación que es un no-brainer, que dicen los ingleses. Me O sea, gusta mucho la introducción del artículo de Athletic que dice algo de... Vamos a imaginarnos, si tuvieras oportunidad de fichar a un jugador que ya debutó en el Barça, que tiene 18 años y que cuesta 6 millones de euros, ¿lo ficharías? Y ponía, la respuesta es sí, aunque no sepas ni cómo se llama. Claro, Ya está, correcto. no hay Entonces me más. parece que el Chelsea es una decisión que se cae por madura. O sea, es obvio que era una buena oportunidad y arriesgas muy poco. Y en cuanto al jugador, me parece que el riesgo es muy alto, porque al final es un futbolista que yo entiendo, y al final es una situación compleja que no es fácil decidir, le habrán prometido todo lo del mundo en el Chelsea, qué guapo eres, cómo nos gustas. Buen contrato, eh, vas a jugar en el primer equipo, ya- pretemporada... Llamadita de Maresca diciendo, no, yo cuento contigo, estamos a tope. Pero ojo, porque luego el Chelsea es un equipo que se mueve mucho en el mercado. Nada te quita de que en una operación múltiple acaben fichando un delantero que va por Sí. delante de ti. También está Nico Jackson, también está Nkunku. A ver qué hacen con Lukaku. Puedes plantarte de un equipo en el que tenías a Lewandowski y a Víctor Roque por delante a de repente tener a 4 tíos por delante y acabar cedido en el Estrasburgo. O sea Claro. que cuidado, porque para el jugador es una operación con mucho riesgo. Este es un escenario, también es posible el otro, que de repente llegue y la lo pete en reviente. pretemporada, empiece a jugar, ídolo del Chelsea. Bueno, Sobre todo creo que es importante calma. Nació en 2006, tiene 18 años, pase lo que pase, triunfa este año, se vaya cedido a Estrasburgo, se vaya cedido al Sevilla,
pase lo que pase, calma, que muchas veces exageramos con la ansiedad de los futbolistas, tiene muy poca experiencia en la élite y solo el tiempo dirá si creo que el fichaje del Chelsea va a ser bueno o no, o sea, va a ser bueno sí o sí, pase lo que pase, porque es imposible que no se revalorice y solo el tiempo dirá si el Barça se tiene que arrepentir mucho de esta operación o si verdaderamente fue un win-win para todos. Dejadnos en comentarios cómo pensáis que lo va a hacer Marc Guiu y si pensáis que el Barça debería haber intentado poder sacar más dinero. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.